Las preguntas que querrías hacer, las respuestas que necesitas escuchar. Ahora llega la entrevista en el Círculo Rojo por Fernando Rosso. La economía está en el centro del debate en la Argentina. ¿Cuándo no está en el centro del debate de la Argentina? Qué sé yo. Por algunos periodos capaz que nos olvidamos, pero rápidamente nos hacen recordar. Desde todo punto de vista, de lo inmediato, la coyuntura, lo más estratégico, qué pasa con estas inversiones que se están anunciando, cuál es el proyecto más general de Milei, hasta las intervenciones de ese tacticismo hardcore que tiene todos los días para ver si contiene el dólar o no. Para hablar sobre esto, tenemos uno que sabe, pero trajimos a alguien que sabe más, que es Martín Calos, que es economista, docente y director de Épica Consultora. Hace rato que queríamos hablar con él y que este es un buen momento, casi a 8 meses del gobierno de Milei, para pensar un poco de estas cuestiones. Martín, gracias. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. A ver, vamos a empezar primero por lo inmediato, digamos, ¿no? ¿Cómo estás viendo cómo lees estas medidas que tomó el gobierno, que hizo un giro, no sé si inesperado, ¿no? Pero como de intervencionismo, un poco que va en contra de su doctrina? Muchas cosas de las cosas van en contra de su doctrina, de lo que viene tomando, de lo que enunció como doctrina, pero esta intervención con el tema del dólar, y para contenerlo, si puede salir bien, si le está saliendo, ¿cómo la estás viendo? A ver, la chance de que salga bien existe. Lo que está intentando de alguna manera es alinear expectativas y generar un camino que es muy finito. Te puedes caer para cualquiera de los dos costados en cualquier momento, pero ese camino existe. No es que está inventando algo que ya sabemos que sale mal, pero tiene alta chance de no salir. ¿Por qué? Porque lo que está intentando es, plantear, bajo la brecha a través de estas intervenciones, ¿sí? No importa que no acumule reservas, porque todo el objetivo está en bajar la brecha, convencer entonces de que no tengo que devaluar, aguantar una apreciación cambiaria con ese sendero de 2% de devaluación nominal mensual del dólar oficial, y ir llegando así con una inflación que entonces bajaría lento, pero iría pudiendo acercarse a números más bajos. Ponele que hasta el año que viene. Y si llega a eso, entonces ahí sí que las reservas se engrosen, apostando a que, mostrando una macro que no se desordenó más, Trump, como ganador de una elección de Estados Unidos, o alguien venga a poner la guita que no están acumulando por comercio exterior. Ese camino entiendo que es el que están pensando. Y creo que en todo lo que acabo de decir le vemos 30 millones de riesgos a cada uno de estos pasos, ¿no? Y ese es el problema. Pero la racionalidad tiene que pasar por ahí. Si no es esa, entonces no le veo la racionalidad tampoco. Y esto implica una economía real que la famosa recuperación en B, que ya no está casi en el discurso del gobierno, no tiene ningún asidero en la realidad, ¿no? No, nunca lo tuvo. La verdad que nunca, y esto también, desde Épica Consultores lo dijimos del momento uno, no entendíamos cómo alguien se animaba a hablar de recuperación en B, ni siquiera de la pipa de Nike, como se dijo tanto, ¿no? Que a ver, acá lo que hay que entender también es que la economía está funcionando a 2 velocidades. Hay 3 sectores que traccionan a la suba. 2 que ya venían creciendo, el minero y el hidrocarburífero, o energético si quieren más amplio, y el que se recupera este año post sequías, que es el agroalimentario. Todo lo demás sigue cayendo. El gobierno ya se jactó de que mayo dio una pequeña suba, creo que 1,3% de suba intermensual. Claro, pero si uno mira que eso fue porque el agro aumentó 100% interanual, 103, 104% interanual. O sea, duplicó la producción del año pasado, del mismo mes del año pasado. Creció minería, creo que 7, 8%. Mirás así y decís, ¿y qué pasó con el resto? Industria, construcción y comercio caían todas entre, no me acuerdo ahora, 18 y 11%, creo que tenían de caída. O sea, seguían cayendo en mayo. Lo que es mercado interno no tocó piso. No lo tocó. Por ahí lo está tocando en junio, en julio vamos a ver los datos. Parecería que sí. Pero no lo había tocado en mayo todavía. Esto es relevante, ¿por qué? Porque uno mira. Nosotros desde Épica trabajamos mucho también con cámaras sectoriales, cámaras PYME. Hoy justo sacamos un informe desde el Observatorio de Industriales PYME argentino, donde decíamos, hasta mayo tenemos datos con los cuales podemos estimar que se perdieron 92.000 puestos de trabajo privados registrados, ¿sí? O sea, formales en el sector privado, 92.000 puestos de trabajo destruidos. ¿Qué tiene que ver con que las empresas, por ahí alguno renuncia, alguno se jubila y otros los despiden? Y ahí, obviamente, la empresa no toma a nadie más en su lugar. Entonces perdiste 92.000 personas, 40.000 de esos son despidos en las pymes. Y el problema que tenés es,
Y hoy, los que están aguantando, vos hablas con las pymes y te dicen, yo estoy aguantando pagando salarios de mi bolsillo. Por suerte, las empresas están capitalizadas de los años pasados. ¿Sí? Los últimos 2-3 años habían acumulado algo, habían ahorrado esos empresarios y empresarias algo con un par de buenos años. Entonces, tienen algo para aguantar estos meses, pero tenés que ponerle un horizonte siempre. Si vos no le das un horizonte de recuperación, y por ahora esa L, ¿no? Estamos en el subsuelo, estamos poniendo guita de nuestros bolsillos, te dicen los empresarios, la pregunta es, ¿hasta cuándo aguantan si la cosa no mejora? Y si la cosa no mejora, vamos a empezar a ver ahora, cada vez más lo que ya estamos empezando a ver, que es más despidos, entonces también más desocupación. Entonces también, aunque el salario deje de caer tanto, como cayó en los primeros meses del gobierno de Milei, una pérdida de masa salarial para el conjunto de las familias, que también va a llevar a menos ventas de las pymes. Y ahí tenemos entonces una retroalimentación muy perversa. Un círculo vicioso que se retroalimenta. Están escuchando a Martín Calos, él es economista, docente, dirige Épica Consultora. Estamos hablando obviamente del problema que estamos percibiendo todos, que parece lento, pero que evolucionar para el mismo lugar. ¿Pablo? Sí, dando una vuelta a rosca sobre un poco lo mismo. La inflación, ¿opinás, puede llegar a ser un activo? Ponele, llegamos fin de año y está debajo del 2 o en el 1%. ¿Puede llegar a ser un activo, digamos, desde el punto de vista de expectativas empresarias, el punto de vista también de la situación social, que se perciba, bueno, acá hay algo, pero también a qué costo, digamos? Un poco las perspectivas las pusiste recién, pero un poco cuál sería el costo de si se logra ese objetivo. Bueno, si me decís que estamos a fin de año abajo del 2% mensual, creo que es una victoria para el gobierno. Lo que no sé si vamos a llegar. También, yo me acuerdo que por febrero escribimos en los informes, ¿no? Los informes semanales de coyuntura, que la inflación probablemente se iba a empezar a estancar en torno, y creo que dijimos 5% en ese momento, pensando en una sumatoria de un 3% de inercia y unos puntos de actualización de tarifas, ¿sí? Que es lo que está pospuesto. Y ahí es donde entonces la inflación quedó abajo, que está bajando abajo de 5, ¿no? Pero fíjate que estamos discutiendo si julio terminó en 4, más, menos. Exacto, sí. Esos no son números bajos, son números de una inflación alta. Sí, está claro. Y acá lo que hay que recordar es, hace 2 años que, como analistas económicos, no soy el único que lo plantea, Argentina entró en un régimen de alta inflación, que no es solo tener inflación alta, sino que nuestros comportamientos se adaptaron a esa inflación alta y entonces los contratos ya te vienen o indexados o con frecuencias de actualizaciones más frecuentes, más rápidas. Digo, contrato de alquiler, contrato de compraventa de bienes y servicios, contrato de paritarias, negociaciones de lo que quieras. Y eso genera una inercia. Y esa inercia, el gobierno no hizo nada para romperla. Entonces, acá hay una cuestión. ¿Cómo es que el gobierno prevé romper esa inercia y bajar más la inflación? Rompiendo todo. Porque la contracción monetaria y fiscal, pero sobre todo en este momento a lo que está apostando es a una contracción monetaria, que no haya pesos, lo dicen que no haya pesos para comprar dólares, pero el dólar, como cualquier otro bien de la economía, ¿no? Sí. Si te alcanzaba para comprar dólares y ahora no te alcanza porque no hay pesos en la economía, no te alcanza para comprar ninguna otra cosa, ¿sí? Y ahí están los chachos riojanos en punta para que recordemos qué pasaba cuando no teníamos suficientes pesos en el año 2001. Claro, la cuasi moneda emitida por el gobierno de La Rioja, ¿no? Sí, entonces, si la ruptura de la inercia se hace a costa de una mayor destrucción del tejido productivo, es un problema. Y ahí viene entonces, Pablo, lo que me preguntabas. Fíjate que empezó a aparecer en las encuestas de opinión pública no solo ya la inflación como principal preocupación económica de nuestra sociedad, sino que empieza a aparecer de vuelta la desocupación. Uh-huh. Hacía 15 años que no hablábamos de desocupación como el problema en la mente de los y las argentinas. Y volvió a aparecer. Y todavía es algo incipiente, porque ese 7,7% del primer trimestre, en verdad, es casi un aumento estacional respecto del cuarto trimestre del 2023. Apenas más, un poquito más sí, algo de destrucción ya había. Pero lo vamos a empezar a ver con los próximos números, los del segundo trimestre, los del tercer trimestre. Ahí sí vamos a empezar a ver un aumento del desempleo por encima de lo estacional, sino ya debido a que esta política lleva a las pymes a despedir, lleva a las pymes a no contratar. Y ahí entonces viene la pregunta. Una pregunta que desde lo político hay que pensarlo siempre creo que más que nunca hay que pensarlo con toda la biblioteca, ¿sí? ¿Hasta cuándo aguanta esto? Porque el análisis político más, si querés, clásico, no me quiero meter en temas de ustedes igual, pero te hubiera dicho, no, bueno, ¿cómo vas a aguantar con estos niveles de inflación, estos niveles de desempleo que empiezan a aumentar?
bueno, creo que la narrativa de Milei es muy acertada para la época, porque te corre todo el tiempo el eje, hace un circo en el cual está siempre en el centro de la escena y te corre el eje de lo que está pasando, mientras te promete una mejora económica que todavía no sabemos cuándo llega. Porque, insisto, 4% de inflación no es un logro. Es haber reducido a los niveles que estábamos hace 2 años la inflación, pero sigue siendo altísima. Sí, 50-60 anual, digamos. Sí. O sea, Sí, casi los peores meses de Massa, podríamos decir. Sí, un poquito, Sí. en verdad un poquito mejor. Sí. 2023 fue un mal año. Sí. Convengamos que fue un muy mal año en términos de todo. Sí, sí. De inflación en general. Pero sí, no es un éxito del cual nadie se vaya a jactar en ningún lado del mundo, excepto acá. Ahora, bueno, ¿cómo sigue esto? Y bueno, dependerá de cuándo empiece a notarse algún tipo de desgaste de ese relato. Que también depende de que se le confronte un relato por el otro lado. Digo, Claro. la oposición está en cualquiera. ¿no? Claro. Las oposiciones están cada una en su interna partidaria, todos, hoy lo veíamos ustedes lo charlaban recién, ¿no? Con Macri en el PRO intentando, no sé, ver qué hace con Patricia ordenar o Bullrich, desordenar. Claro, pero la UCR está en lo mismo. El peronismo está en la suya, aunque no a cielo abierto, ¿no? Intentando simplemente ver cómo reordena sin pelearse. Entonces, en ese juego, la narrativa de Milei es la única narrativa que le está proponiendo algo a la sociedad argentina que le puede dar a una parte de esa población algo de esperanza. Ahora, la cuestión es, insisto, si uno mira los números, cómo viene el proceso, esa esperanza está agarrada de cosas muy tenues, atada con alambre realmente, porque la destrucción del tejido productivo está pasando, porque no hay política productiva, no hay. El gobierno se jacta de que el Estado no se meta en la política productiva. Lo único que ha dicho el gobierno de Milei en términos productivos es el RIGI. Que podemos discutir eternamente, ¿no? Es un abuso de un montón de variables. Sí, sí. Pero es lo único que ha tenido productivo. Después, el resto es lo fiscal, lo monetario, lo cambiario, que son sus temas. Pero lo productivo, el ingreso de las familias, y ni hablar de una política de crecimiento, de desarrollo, eso falta del vocabulario del gobierno de la Libertad Avanza por ideología, por fundamentalismo ideológico. Y acá, no sé cómo eso a futuro termina enlazándose en esto. Cuando aparezca una oposición con un relato, con una propuesta distinta, cuando el propio peso de los hechos le empiece a desgastar el relato a Milei. Vamos a ver cuándo pasa eso, porque no es que hay un plazo. Están escuchando a Martín Calos, él es economista, director de la consultora Épica. Vos sabés que, sobre esto último, el otro día conversaba con Pablo Harchunov, que para tener distintas miradas, y le preguntaba sobre Menem y Milei, ¿no? Pensando en una cosa que pienso yo, que es que las ventajas que tenía Menem con respecto a Milei, ventajas internacionales, ventajas políticas porque estaba en el centro del PJ y había alineado a todo el peronismo una vez que lo logra alinear, pero me decía que Milei tiene una a favor, que es un horizonte productivo, entre comillas, sabiendo con todos los límites que tiene lo productivo en ese área, que es el sueño minero que lo tuvo todo gobierno desde que se perdió el Potosí en el Río de la Plata, ¿no? Que Menem no lo tenía. Que Menem vendió la joya de la abuela, tenía mucha guita que venía de afuera en términos de endeudamiento, pero no eso. Y si en la estructura de Milei, lo piense o no, está esa economía minera, petrolera, energética sin cepo, la economía con la que se está peleando de la zona núcleo con cepo o con cepo a medias, y lo que hablábamos del libro del Perindón, entonces la vieja Argentina peronista subsidiada. ¿Cómo es ese proyecto minero que ahora se están haciendo anuncios, ¿no? En el sentido de que puedan garzar algo con el proyecto de Milei? Es que es minero, y fíjate que los anuncios de esta semana, ¿no? Que ya no es solo José María, sino el proyecto asociado también en San Juan. Vaca Muerta, que sigue ahí creciendo, y el offshore, el petróleo, el petróleo offshore y el gas offshore, que si bien por ahora no dio, ¿no? La primera exploración dio seco el yacimiento, bueno, probablemente encuentren en el yacimiento de al lado. Digo, ahí tenés una nueva pampa productiva, una pampa azul, una pampa negra, ¿no? Y ahí es interesante porque si uno entiende que Argentina tiene una restricción externa, ¿no? Una limitación a lo que puede exportar y producir por condiciones del suelo argentino, acá esto no se elimina. Lo único que se hace es se pone otro número como tope. Entonces es posible que esto genere una etapa de crecimiento para Argentina a fuerza de que tenés dólares de estas actividades
Primero de inversiones, digo, y acá hay que entender eso, el RIGI, estas cosas que estamos viendo, son casi manotazos de ahogado para conseguir los primeros dólares. Claro, ¿sí? Así como claro. decíamos, recurrir al sueño de que Trump gane las elecciones y fuerce al FMI a darte un crédito, o al BID, o al Banco Mundial, o a quien sea. El RIGI ocupa el mismo espacio de conseguir esos dólares, y todas estas inversiones que se están pensando apuntan a eso. Y esas exportaciones de petróleo, gas y minerales apuntan a eso, a tener entonces un primer plafón de aumento de exportaciones que te da aumento que te da más divisas, que te da entonces una capacidad de producir algo más. Pero eso también tiene un techo. El problema al que volvemos es a que lo único que vas a hacer es levantar ese techo. No es poca cosa, y por ahí te da unos años de ilusión. ¿Qué pasa cuando toquemos ese techo? Digo, lo que necesitamos en Argentina es dejar de frustrarnos con techos que nos imponen el suelo y el subsuelo, y empezar a pensar un camino de desarrollo con valor agregado. ¿Dónde están los nichos, los eslabones de valor agregado en las cadenas globales de valor en los que Argentina se inserta? ¿Vamos a vender minerales? ¿Vamos a vender petróleo y gas sin mucho más procesamiento? No, y con todo el tema ambiental, que eso, ¿no? Con todo el daño ambiental, que eso, la poca generación de puestos de trabajo. Pero digo, en la lógica táctica inmediata del cortoplacismo argentino y de cómo se piensan los gobiernos, a mí me quedó haciendo ruido diciendo, bueno, esto es lo que apuesta, no Trump y la minería. Sí, no, hay otro elemento. Pablo, cuando yo le dije para discutirlo así abiertamente, me dijo eso, falta un montón, no sé cuándo van a venir. O sea, No, justamente porque consulté con alguien que sigue la minería, me dice, anunciaron que compraban la empresa, 50%. El 50% de la operación. Tienen que terminar de cerrar los contratos. De una empresa, ¿no? De una empresa que... Una empresa australiana, una empresa canadiense, hacen la operación. Es el volumen de la inversión anunciada, es la compra, digamos, de la operación de 2 yacimientos en San Juan. Dice, eso tiene que terminar los contratos, que los aprueben los directorios de la empresa. Todo eso recién en 2025 van a pagar entre ellas, y después hay que ver cuando la operación empieza a hacerse, eso lleva años. A favor de Gerchunov, él me decía, es un horizonte... Y que es a largo plazo, que si llega ahí, capaz que ahora de acá hasta ahí tiene unos problemones bárbaros. Las urgencias actuales de Milei, no por la perspectiva de Argentina, que después uno puede pensar, eso sí, eleva ese techo o esa restricción. Ahora, lo mismo con Vaca Muerta, el plan de inversión recién estaría, el Vaca Muerta, la YPF Petronas, el plan de inversión estaría en 2025, tiene que conseguir los contratos de venta futura. O sea, los dólares empiezan a pagarse de la deuda ya, digamos. Pero digamos, para un gobierno que no encontró el espacio para acumular reservas hoy, por eso el plan un poco es ir aguantando, y por eso no, lo de levantar el cepo, fíjate que hubo un par de medidas simbólicas y no tan simbólicas alguna, el acortamiento del plazo para acceder a divisas para importación puede ser relevante para alguna empresa más grande. Las pymes ya tenían eso, una pyme con certificado. Pero el resto era medio, más simbólico quizás. Pero para un gobierno que no estuvo pudiendo acumular reservas, el plan un poco es aguantar estos meses, ir armando, ir viendo si logra no caerse del caminito estrecho, ¿no? de ese sendero de cornisa por el cual va, y entonces el año que viene que empieza a entrar algún dólar, FM, todas estas fuentes que decíamos que son todas sueños, ¿no? Sí. No, contribuyen a la expectativa, quizás. Inclusive si gana Trump, tampoco está garantizado que al otro día dice, tomá, te mando los dólares, porque hay una burocracia en el Fondo Monetario en el medio. Hay una interna en el Fondo Monetario respecto a Argentina. El que dice, ayudémoslos porque están haciendo alguna cosa bien, y el que dice, ¿para qué nos vamos a meter? Si vuelve a explotar, cosa que en Argentina siempre es una probabilidad, el FMI vuelve a salir herido de ahí, y el FMI ya se cobró muchos funcionarios Argentina en el FMI. Así que ahí hay una interna que tampoco es menor. Veremos. La situación social, aparte del desempleo, ¿cómo la están viendo desde la consultora? Digamos, tema salarial, tema pobreza, los temas acuciantes, digamos. Creo que heterogeneidad es una de las palabras que hay que ir usando todo este año. ¿Por qué? Porque así como decíamos heterogeneidad en el crecimiento por sector de la economía, tenés heterogeneidad salarial, pero clarísima. Impresionante, como nunca, ¿no? Sí, un par de sectores cuyos sindicatos tienen poder de negociación y le están empatando, algunos hasta ganando un poquito algún mes a la inflación, y un resto que viene corriendo muy de atrás, y en particular, obviamente, voy a decir algo más.
el desempleo probablemente no aumente tanto como en otras crisis, Sí. porque lo que vamos a ver es más precarización del empleo. Sí, hablé con Eso es- algunos economistas, me dijeron eso y a mí como dijo Emilio Dipa, en algún momento esto habría que chequearlo, pero yo lo creí inmediatamente. Suena creíble, ¿no? Suena creíble, sí. Bien, qué bueno que sonemos creíbles de vez en cuando los y las economistas. Porque uno lo percibe, ¿no? Que gente que conoce, que se pone a hacer otra cosa, digamos, ¿no? De ultra precario y se auto explota, pero como esa precariedad, pero que hay algo por ahí, ¿no? Claro, hay una cultura, una economía de subsistencia, digo, esto en los términos de la escuela, las escuelas de desarrollo económico, ¿no? La economía argentina cada vez más tiene una parte de economía de subsistencia que no competís, digo, el kiosco no compite por la tasa media de ganancia, ¿no? Sino que compite contra un salario que no consigue. Si pudiera, seguramente se emplearía en relación de dependencia. Lo que no hay es laburo en relación de dependencia, laburo formal, laburo de calidad. En ese juego, sí, después tenés. Lo interesante es pensar a la vez cómo protegés, sostenés a una población que necesita laburar y tener un ingreso, y pensás cuáles son los nichos de alta productividad que Argentina también tiene. Digo, acá volvemos para no frustrarnos siempre, ¿no? Argentina tiene cosas que no tiene casi ningún país del mundo y no hace falta ir a tiempos pasados. Hoy Argentina sigue siendo un país que tiene tecnología nuclear propia, tecnología satelital propia, que tiene la campaña de la Antártida, que tiene farmacéuticas que producen acá, que tiene las terminales automotrices, que tiene además recursos naturales, pero que tiene una población terriblemente capacitada. ¿Qué nos falta? Bueno, por un lado aprovechar todo eso, por otro lado nos falta capital, inversiones, hace mucho. ¿Sí? O sea, de los 3 factores productivos, capital es el que Argentina no tiene. Si te fijas, en casi ningún sector Argentina tiene una empresa que sea grande en su rubro, ¿no? Hoy podemos discutir los Mercado Libre y Globant, que son los unicornios que han crecido y que Argentina debería valorar como empresas, más allá de lo que pensemos de los empresarios. Obvio, sí. Pero después ni YPF no figura entre las 100 grandes petroleras del mundo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No es una empresa que compita a igual escala. Roca se está reconvirtiendo, digamos, ¿no? Y Roca hay que discutir si es Argentina hace muchos años, ¿no? Digo, sede en Luxemburgo y bueno. Es verdad. Pero en ese juego, bueno, está Arcor, digo, hay casos honrosos de éxito, ¿sí? De que vos decís, bueno, esto es el capital que después hay que regularlo, hay que pensarlo, pero con el cual podés pensar. Hay que apropiarlo, dinámica. pero está bien, sí. Hay que pensar eso es más adelante. No, pero hay que pensar una dinámica para el desarrollo capitalista articulado. Te entiendo, sí. Y en ese juego tenemos un montón de potencial desaprovechado y por eso Argentina es frustrante. Pero bueno, ¿a qué voy? A que justamente ese camino lo tenés que aprovechar con una política de desarrollo que puede usar estos recursos naturales como trampolín. Sobre todo porque a veces uno dice, bueno, el impacto ambiental del gas y del petróleo de Vaca Muerta. Ojo que si uno pensara una matriz energética mundial y vos usaras temporalmente el gas y el petróleo argentino para planificadamente sustituir el carbón chino, que contamina mucho más, capaz estás haciendo un paso bueno para después terminar en una matriz mucho más renovable, ¿no? Sustentable. Pero no estamos pensando así, estamos haciendo cualquiera. Obvio, Entonces, lo que digo yo es una especie de sueño rarísimo que no estamos pensando así, estamos aprovechando un recurso natural valioso hoy y escaso a nivel mundial para ir zafando. Para zafar un rato, claro. Es una picardía. Bueno, así como si fuera charla de café, se nos fue pasando toda la entrevista, o sea, de la mejor manera, sin tanta pauta. Queríamos charlar hace rato con Martín. Tenés que volver, Martín, porque ahora nos quedó abierto todo esto, así que... ¿Cómo planificamos cuando fracase, el socialismo y la economía? Exactamente, me encanta. Cuando fracase estrepitosamente este gobierno, o cuando tenga éxito... Ojalá que no, pero bueno, todo indica. Es Argentina. Escuchaban a Martín Calos, él es economista, docente, sigan el laburo que hacen en Épica sobre, bueno, la economía argentina, esto que nos cuesta entender todo el tiempo y que todo el tiempo estamos tratando de interpretar, y gracias. Por favor, un placer. Seguimos hasta las 12.